Vamos ahora a escuchar, primero lo presento, a Fernando Delfino Polo. Fernando es licenciado en Filosofía por la UBA. Su tesis, Carlos Astrada y Push en busca de lo americano y lo argentino, un diálogo filosófico entre sus antologías situadas. Está cursando la especialización en pensamiento nacional y latinoamericano. Fue adscripto a la materia ética por la UBA con los proyectos Marx en Latinoamérica, lectura desde la filosofía de la liberación, dirigido por Natalia Bossi, y Estado y gobierno en el liberalismo contemporáneo. La filosofía política de Hayek, dirigido por Ariel Facio. Participó en la organización del Segundo Congreso de Pensamiento Político Latinoamericano. Es autor de ponencias y publicaciones vinculadas a la filosofía argentina y al pensamiento nacional. Militante, trabajador. La ponencia de Fernando se llama Los textos bolivianos de Kusch. Adelante. Bueno, primero muchas gracias a los organizadores y a las organizadoras. También felicitarlos, ¿no? Porque en este contexto proyectar este tipo de encuentros, organizarlo y ejecutarlo es una hazaña, ¿verdad? Recuerdo que en el 9 de diciembre Cristina dijo, les dejo un país fácil para la gente, difícil para los dirigentes y la verdad es que después de 8 años ya nos complicaron la vida de una determinada manera que es un quilombo total, digamos, para decirlo así bien académicamente. Lo que, de lo que hoy voy a hablar surge de una pregunta o una reflexión, la verdad que no sabía cómo tomarlo. Mi directora de tesis, acá Alcira, y mi codirector, acá Matías. La segunda vez que Alcira leyó mi tesis, me hizo una reflexión. Em, no eran particularmente estas palabras, pero el sentido de la pregunta era, che, ¿qué onda con las ciudades en Cuyo? Y yo lo llamé a Matías y le pregunté, no entiendo si me está haciendo una corrección, si me está preguntando algo, si es una reflexión. Y Matías, bueno, se rió y me dijo, bueno, eso es muy de Alcira. Así que de lo que voy a hablar un poco es justamente del tema de las ciudades en Kush y particularmente de algo que él escribió justamente en Bolivia. La ciudad es un elemento que está presente asiduamente en la obra de Kush. Muchos y muchas nos quedamos un poco con lo de América Profunda, que es la ciudad como patio de objetos, contrapuesta a Cusco, que en realidad no es una ciudad, sino que es el ombligo del mundo. La ciudad vuelve a aparecer en este relato medio ficcional que él elabora en Indios, Porteños y Dioses, porque bueno, era una alocución radial. Después eso él lo retoman de la mala vida porteña. eh, y la ciudad, bueno, siempre está presente, ¿no? O sea, el café, la filosofía del tango, el bar de la esquina. En el pensamiento indígena en América, él va a contraponer la cartografía, digamos, racional con el mapa de Huamampoma y cómo en realidad nosotros y nosotras vivimos nuestra vida más parecido a como lo vivía Huamampoma, con una relación más afectiva y anímica con el entorno, más que una relación cartográfica, digamos. Bueno, todo esto para llegar a 4 textitos que Kush escribió en la ciudad de Oruro, en Bolivia. Son textos raros, son textos que no son, no, a ver, no son ni apuntes de clase, tampoco son ayudas memorias, tampoco son desgrabaciones de sus clases, son muy cortos para hacer desgrabaciones, así que son textos raros. Están en el cuarto tomo de las obras completas.
salvo uno, ninguno fue publicado contemporáneamente, o sea que él los escribió, pero no estaban preparados para la publicación. Y de esos cuatro textos voy a hablar, sumando uno más que está en el archivo, o sea que aún permanece inédito, pero que gracias a la digitalización que emprendió la UNTREF, se puede consultar y que es un texto que justamente tiene por título Cursillo de Filosofía Indígena en Oruro, ¿no? Él dio este curso en la ciudad de Oruro, en la Universidad Técnica de Oruro, también en la UMSA, en la Universidad Mayor de San Andrés, y posiblemente en algunas universidades más o en algunas facultades más de Bolivia y de Perú. Para mí esos cuatro textos, más el inédito, tienen digamos, conforman un corpus porque hay una unidad conceptual, temática, eh, eh, sí, eso, unidad conceptual y temática. Eh, y lo primero que él dice ahí, lo primero de lo que él va a hablar es de qué es la filosofía. Fundamentalmente, en el texto que aún permanece inédito, en el que está en el archivo, él va a decir que la filosofía no tiene definición. Hace un listado, él dice que el estudio de la psiquis es parte de la filosofía, la lógica, la psicología, la epistemología como estudio de la ciencia, la nociología, bueno, él nombra como disciplinas, pero él dice que la filosofía en sí no tiene una definición universal. Pero sí hay una actitud filosófica que sí es universal, que es la búsqueda por el sentido de la vida de una comunidad. Entonces, él dice, en ese punto, se puede empezar a hablar de filosofía china, de filosofía hindú y de filosofía indígena, ¿no? Él obviamente está autojustificando su curso, por supuesto. Pero es interesante porque él está pensando en la posibilidad de diferentes filosofías y está pensando también con esta misma definición que la filosofía occidental tiene el mismo rango que la filosofía hindú, la filosofía china, etc. Y no solamente eso, sino que también dice que en realidad la filosofía occidental como tal no es filosofía, sino que es simplemente o en particular una teoría del conocimiento. Entonces, la filosofía occidental es una teoría del conocimiento, lo cual, esto lo dice explícitamente en este texto inédito, lo cual, esto ya es, digamos, a modo interpretativo, digamos, lo cual nos habla de varias cuestiones. Primero, que si la filosofía occidental es teoría del conocimiento, está determinada en una época concisa. Porque, o sea, nosotros y nosotras estudiamos filosofía occidental como si fuera teleología, ¿no? Desde Platón y Aristóteles nos enseñan que en realidad todo eso es propedéutico para llegar a la filosofía moderna. Entonces él dice, no, 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 la filosofía occidental tiene un tiempo determinado, tiene un espacio determinado, que es la Europa occidental, y tiene una serie de condiciones determinadas, que es el surgimiento y la consolidación de la burguesía en la Europa occidental. Esto a mí me parece una definición fuerte. Está en el inédito, no está en los textos que fueron publicados en las obras completas. En las obras completas, ¿qué dice? Y vuelve sobre un tema clásicamente heideggeriano. La filosofía es no ciencia. ¿Por qué? Porque es el ámbito donde el ser humano puede empezar a encontrarse de nuevo después de estar perdido en el medio de la técnica, en el medio eh, de los utensilios, digamos. Entonces, primero, ¿qué es la filosofía? ¿No? Em, sobre esto también tiene
una idea interesante que no desarrolla, que está tibiamente presente hacia el final de América Profunda, que tiene que ver con que si la filosofía es la búsqueda del sentido de una comunidad dada, su objetivo es ubicar al ser humano. No toda filosofía realiza esa tarea. Por ejemplo, la filosofía occidental no realiza esa tarea. Pero cuando la filosofía sí realiza esa tarea, en realidad pasa a ser una sabiduría. Como que él pone en otro nivel ese sentido, digamos. Obviamente, él rastrea quienes sí escribieron una sabiduría. Y ahí y ahí entramos en el segundo punto. ¿Quiénes filosofan? Y él ahí va a hacer una reivindicación de Descartes, de Hegel, de Heidegger y de James. Esto sí está en los textos que publicó Fundación Ross en el cuarto tomo. Él va a decir, bueno, estos pensadores sí se animaron a tratar de escribir una sabiduría. ¿Por qué? Porque tuvieron la valentía y la libertad de escribir a contracorriente, dice él. A contracorriente no para generar ningún vanguardismo, sino para encontrar el ser humano en el medio del caos, digamos, de la vida. Y él ahí, bueno, hay ahí una discusión que a mí me parece interesante. Él habla de la necesidad de la integralidad del ser humano, de la integralidad del ser humano. Hay que buscar al ser humano integral, no al hombre nuevo. Lo dice así, como que pasa de largo. No al hombre nuevo, al ser humano, al hombre integral, dice él. Bueno, nosotros podemos decir el ser humano integral. ¿Con quién está discutiendo cuando habla del hombre nuevo? Esta es mi particularísima visión, ¿no? ¿No? ¿Qué pasó en la segunda mitad de la década del 60 en Bolivia? ¿No? Lo asesinaron al Che después de un enfrentamiento. Entonces, él me parece que está ahí discutiendo, ¿no? No hace falta un hombre nuevo, hace falta un hombre integral, un ser humano integral que retome lo moderno y lo antiguo, lo contemporáneo y lo precolombino. Y él dice que, bueno, que estos filósofos o estos pensadores, él lo cita explícitamente, contribuyeron a encontrar al ser humano integral en su comunidad, en su tiempo. Y él ahí tiene también un hallazgo interesantísimo. Él dice, estos pensadores, estos tipos, pudieron escribir eso porque encontraron lo indígena propio. Yo creo que ahí está usando obviamente el concepto más, digamos, filológico de indígena que tiene que ver con la indigencia, ¿no? Y él obviamente llama la atención. A nosotros en América se nos dice que para encontrar lo propio hay que negar lo indígena, cuando en realidad estos tipos lo que hicieron fue encontrar lo indígena para poder reencontrarse con la comunidad. Y finalmente, como tercer punto, ¿desde dónde se filosofa? Que es un lugar común también en estos cuatro textos. No tanto en el inédito, pero sí en los cuatro que están en las obras completas. Dice, no es casual que nosotros estemos haciendo esto en la ciudad de Oruro. Oruro es una ciudad en Bolivia, en el centro de Bolivia. Hoy es la capital nacional del folclore porque es donde se realiza el carnaval más grande de Bolivia. Él ahí dice, bueno, él dice, acá se resume el conflicto de Sudamérica, dice él. Porque nosotros tenemos dos facetas, digamos. Él dice, efectivamente, acá en la ciudad de Oruro se da el patio de los objetos. Es decir, la ciudad no deja de ser ese ámbito que el ser humano construyó para tratar de vivir más confortablemente y refugiado del miedo exterior.
Pero también en la ciudad de Oruro se mantiene el estilo propio de vida de los bolivianos. Y en esa conjunción, él dice, nosotros acá estamos en el confín de Occidente, ¿no? Él obviamente está usando el concepto de su amigo y querido Canal Feijó, em, y él ahí lo que nosotros podemos decir es que él encuentra ahí como una tangente, ¿verdad? La tangente entre el mundo occidental y el mundo que no es occidental. Él entiende perfectamente, o mejor dicho, la, la hipótesis fuerte, digamos, es que él ahí entiende profundamente que nosotros no somos Occidente. En América Profunda había hablado de la europeización, pero no había hablado nunca de Occidente. Y no quedaba muy claro. En estos textos de la década del 60, que son posteriores a América Profunda, él directamente habla que nosotros no somos Occidente. Él ahí descubre que no, que somos otra cosa. Pero al mismo tiempo de que descubre que somos otra cosa, también quiere mostrar que hay un punto tangente en donde se puede vivir de forma equilibrada e integral. Y dice también, em, este proceso de confín de Occidente no es patrimonio de América. También sucede en Asia, también sucede en África y también sucede en Oceanía. La diferencia está en que allá Occidente llegó con lo peor, dice. Nosotros acá tenemos todavía la posibilidad de generar una cultura más mezclada, más mixturada. Y ahí hace otra intervención tangencialmente política. Él dice que esa cultura híbrida, digamos, mestiza, que combina lo occidental y lo no occidental, se puede llegar a parecer a China. Lo dice en la década del 60, en el contexto de la Revolución Cultural China. O sea, había que tener valentía para defender a los chinos en la década del 60. Bueno, entonces, ¿qué es la filosofía? Una sabiduría. ¿Quiénes filosofan? Los que asumen lo indígena propio. ¿Y desde dónde filosofan? Desde un espacio tangente en donde se dé lo occidental y lo no occidental. Nosotros solemos hablar de Kush como un filósofo situado. Eh, a mí me parece que a partir de estos textos se puede también hablar de Kush como el tipo que está buscando una filosofía mestiza, porque él entiende que solamente con lo que podría ser el pensamiento precolombino no alcanza, y obviamente tampoco alcanza mucho menos con lo que sería la teoría del conocimiento de la filosofía occidental. Así que bueno, eh, de alguna manera se responde la reflexión, pero además me parece que nos habilita más discusiones para pensar, sobre todo a los que nos dedicamos a Kush, que la última palabra sobre las ciudades no está en América Profunda, sino que hay una perspectiva, no sé si positiva, pero más enriquecedora y más profunda. Así que bueno, muchas gracias.